Bienvenido a una lección sobre forma escalonada, pivotes y variables libres. Los objetivos de este video son definir la forma escalonada de una matriz, definir los pivotes de una matriz y también define el número de variables libres de una matriz que representan un sistema de ecuaciones. Aquí hay 4 ejemplos de matrices en forma escalonada y veamos por qué una matriz está en forma escalonada si se cumplen las siguientes 3 condiciones. Primero, todas las filas 0 están en la parte inferior de la matriz. Esta matriz aquí es la única matriz que tiene una fila 0. Esta fila aquí, y observe cómo debe estar en la parte inferior. En segundo lugar, todas las entradas principales distintas de 0 en una fila están a la derecha de las entradas 0. Observe que en todas estas filas, si hay ceros en las filas, las entradas distintas de 0 siempre están a la derecha de los ceros. El 6 está a la derecha de este 0 aquí, el 5 está a la derecha de este 0, este 4 negativo está a la derecha de estos dos ceros, y así sucesivamente. Y, por último, todos los elementos en una columna debajo de un coeficiente principal son 0, así que aquí hay un coeficiente principal. Observe, debajo tenemos un 0. Aquí hay un coeficiente principal, debajo tenemos todos los ceros. Aquí hay un coeficiente principal, debajo de eso hay otro 0, y así sucesivamente. Otra forma de pensar en la forma escalonada de la fila es tener un triángulo de ceros en la esquina inferior izquierda como vemos aquí, aquí. Observe que no siempre es un triángulo perfecto, pero esa es una buena manera de recordar la forma escalonada de la fila. A continuación, los pivotes de una matriz son los primeros elementos distintos de 0 en una matriz en forma escalonada. Entonces, por ejemplo, si queremos encontrar los pivotes de estas 4 matrices, 4 y 6 son los pivotes de esta matriz. 2, 5 y 4 negativos son los pivotes de esta matriz. Aquí tendríamos 2, 8 y 2 positivos como nuestros pivotes. Observe que esta fila aquí no nos da ningún pivote porque todos los elementos son 0, y los pivotes son elementos distintos de 0. Y luego para nuestra última matriz, los pivotes son negativos 3 y positivos 2. A continuación, si consideramos un sistema de ecuaciones escritas como una matriz en forma escalonada de filas, si hay p ecuaciones con q incógnitas, o q variables, si p es igual a q, no hay variables libres. Pero si q, el número de variables o incógnitas, es mayor que p, el número de ecuaciones, entonces hay p menos q variables libres. Esto también significa que habrá un número infinito de soluciones al sistema de ecuaciones. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos determinar el sistema de ecuaciones que representa la matriz y luego determinar el número de variables libres. Aquí se nos dice que nuestras variables son x sub 1, x sub 2 y x sub i. Entonces nuestra primera ecuación vendría de esta primera fila. Tendríamos 2 veces x sub 1 más 1 por x sub 2, que es x sub 2, menos 3 veces x sub 3 es igual a 5. Nuestra siguiente fila tendríamos 5 veces x sub 2 menos 1 vez x sub 3, o simplemente menos x sub 3 es igual a 15. Y la tercera fila tendríamos 4 negativos veces x sub 3 es igual a positivo 12. Observa cómo nuestra matriz está en forma escalonada. También se nos pide que determinemos el número de variables libres. Observe bien cómo tenemos 3 variables y 3 ecuaciones. Entonces, si tenemos 3 variables y tenemos 3 ecuaciones, 3 menos 3 nos darán la cantidad de variables libres. Entonces, en este caso, tenemos 0 variables libres. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Misma pregunta, matriz diferente. Observe cómo nuestras variables son x sub 1 a x sub 4. Entonces la primera ecuación sería negativa 3x sub 1 más 2 veces x sub 2 más 4x sub 3 menos 3x sub 4 es igual a 1 positivo y la segunda ecuación, esto sería 2x sub 4. Es igual a 6. Nuevamente nuestra matriz está en forma escalonada. También queremos determinar cuántas variables libres tenemos. Observe que en este sistema tenemos 4 variables, o 4 incógnitas, pero solo 2 ecuaciones. Entonces 4 menos 2 nos darán una serie de variables libres. Entonces, en este caso, tenemos 2 variables libres.
Esto nos dice que tendríamos un número infinito de soluciones, y debido a que tenemos dos variables libres, podemos representar la solución perimetralmente introduciendo dos parámetros o dos variables adicionales, generalmente variables como s y t. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí tenemos 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces el sistema de ecuaciones sería 2x sub 1 más x sub 2 menos 3x sub 3 más 5x sub 4 más 8x sub 5 es igual a 10. Para la siguiente ecuación tendríamos que esto sería 8x3 sub menos 3x sub 4 más 4x sub 5 es igual a 15. Esta cuarta ecuación tendríamos 2x sub 4 más 3x sub 5. Observe esta última fila, ya que todos los elementos son 0, no nos da otra ecuación. Entonces, en realidad tenemos 5 incógnitas con 3 ecuaciones. Y dado que 5 menos 3 es igual a 2, nuevamente tenemos dos variables libres. Y nuevamente porque tenemos más variables que ecuaciones, sabemos que tendríamos un número infinito de soluciones. Bien, espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos.